Hola, soy Juan Scrick y en esta cápsula vamos a ver lo que es el momento lineal e impulso. Bueno, en este capítulo utilizaremos dos conceptos nuevos, momento lineal e impulso, y una nueva ley de conservación, la ley de conservación del momento lineal, que es tan importante como la ley de conservación de la energía. La ley de conservación del momento lineal es válida incluso en situaciones en que las leyes de Newton no son adecuadas, como por ejemplo cuerpos que se mueven con una rapidez muy alta, cercana a la velocidad de la luz, u objetos muy pequeños como las partículas que constituyen los átomos. ¿Ya? En el ámbito de la mecánica newtoniana, la conservación del momentum permite analizar muchas situaciones que serían muy difíciles si tratáramos de aplicar las leyes de Newton directamente. Entre estas situaciones se encuentran los choques. El choque entre dos cuerpos ejerce una fuerza uno sobre el otro en un lapso de tiempo muy breve. Por ejemplo, estamos hablando de un choque entre un camión y un automóvil, o un choque entre dos bolas de billar, o un choque incluso entre un meteorito y un planeta. Vamos a hacer un repaso entonces de lo que era la segunda ley de Newton. Em, recordamos nosotros em, que la segunda ley de Newton me decía que la fuerza neta era igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Bueno, la aceleración yo la puedo escribir como la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Considerando que la masa es constante, la puedo meter dentro de lo que es la derivada, la variación con respecto al tiempo, y por lo tanto me queda esta expresión. ¿Ya? Esto no es nada más que la segunda ley de Newton. ¿Ya? Recuerden ustedes, fuerza externa igual, o fuerza neta igual a masa por aceleración. Y vamos a introducir el concepto de momento lineal como P, que es simplemente la multiplicación entre la masa por la velocidad. Por lo tanto, esto que es, según la ley de Newton, se transforma en la variación con respecto al tiempo del momento lineal. Por lo tanto, es simplemente otra forma de escribir la segunda ley de Newton. La fuerza neta que actúa sobre una partícula va a ser igual a la rapidez del cambio del momento lineal de la partícula. Por ejemplo, si un automóvil se desplaza con gran rapidez y se detiene súbitamente, supongamos que debido al impacto contra un muro, lo que uno va a tener es que, suponiendo que la masa se conserva, pasamos de una velocidad muy alta, supongamos una rapidez de 100 km por hora, a una rapidez muy baja, supongamos 0, se detiene completamente. Esta variación abrupta significa que el cambio del momento lineal es muy grande y por lo tanto la fuerza a la cual es sometida tanto el vehículo como la persona es muy intensa. ¿Ya? ¿Cómo podemos de alguna manera amortiguar esta fuerza enorme que obviamente va a producir de alguna manera daños tanto en el vehículo como en la persona? Es utilizando una bolsa de aire o un airbag. En este caso lo que uno quiere es que la velocidad de los 100 km por hora de la persona no cambien súbitamente a cero, es decir, a que se detenga completamente, sino que vaya bajando en forma gradual. De esta manera, la variación del momento lineal es más suave y por lo tanto la fuerza a la cual está sometida la persona es menos intensa. Vamos a pasar ahora a un teorema, el teorema del impulso y del momento lineal, para lo cual vamos a introducir el concepto de impulso. Hasta ahora lo que hemos visto es que tenemos momento lineal, es simplemente masa por velocidad, y vimos en particular que la segunda ley de Newton, esa que me decía que la fuerza neta era igual a masa por la aceleración, ahora yo la puedo escribir como la variación del momento lineal. Bueno, el concepto de impulso tiene que ver con la fuerza neta y el tiempo durante el cual se está aplicando esta fuerza neta. ¿Ya? Por lo tanto, impulso no es otra cosa que la fuerza neta y un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo vamos a suponer entre un tiempo t1 y un tiempo t2, que será delta t. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos sirve de alguna manera este impulso?
Bueno, podemos relacionarlo con la ecuación anterior, es decir, existe una relación entre lo que es el momento lineal y el impulso, y de ahí que exista este teorema del impulso y del momento lineal. Lo que vimos recientemente es que la sumatoria de la fuerza neta, o la fuerza neta, era igual a la variación del momento lineal con respecto al tiempo. Esto lo podemos escribir como la variación del momento lineal en un cierto intervalo de tiempo. Es decir, momento lineal en el punto 2 cuando tengo un tiempo t2 y el momento lineal 1 cuando tengo un tiempo 1. Puedo pasar este término de tiempo multiplicando acá la fuerza y entonces uno obtiene esta expresión. ¿Okay? Esta expresión, si se dan cuenta ustedes, es la definición de impulso. Acá está. Fuerza por un intervalo de tiempo. Y entonces lo que tenemos es que el impulso es igual a la variación de momento lineal, que lo vemos más claramente acá. Tenemos la definición de impulso, es simplemente fuerza en un cierto intervalo de tiempo, y recién vimos a partir de la segunda ley de Newton que la fuerza por el intervalo de tiempo es la variación del momento lineal. Mezclando estas dos ecuaciones, obtenemos que el impulso, que lo definimos como la letra J, el vector J, es igual a la variación de momento lineal entre dos intervalos de tiempo diferentes. Esta ecuación recibe el nombre de teorema del impulso y el momento lineal, que es un teorema similar, de alguna manera, a lo que habíamos visto anteriormente, teorema de trabajo-energía, que asociaba esos dos conceptos. Bueno, acá asociamos los dos nuevos conceptos que acabamos de introducir, impulso y momento lineal. El cambio del momento lineal de una partícula durante un cierto intervalo de tiempo va a ser entonces igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre dicha partícula en ese intervalo de tiempo. Ahora, la fuerza neta no tiene por qué ser constante, ¿ya? Puede ser una fuerza que varíe con el tiempo, en cuyo caso uno tendría que definir el impulso como una integral. Vamos a escribirlo acá. El impulso se definirá entonces como una integral de la fuerza neta en el intervalo de tiempo respectivo, ¿ya? La fuerza neta ya vimos que por segunda ley de Newton es igual a la variación de momentum lineal con respecto al tiempo, y de alguna manera yo aquí puedo descartar los tiempos y escribir una integral simplemente en función del momento, ¿ya? Por lo tanto me queda simplemente que J, cuando la fuerza no es constante en un cierto intervalo de tiempo, sigue satisfaciendo el teorema de momentum y de impulso. Es decir, J es igual a la variación de momentum lineal. ¿Ya? Podemos además introducir el concepto de fuerza media. ¿Qué significa fuerza media? Que si uno tiene una fuerza que varía con el tiempo, supongamos acá, esto es la fuerza y esto es el tiempo, en un cierto intervalo de tiempo T1 o T2, yo voy a aplicar una fuerza que está dada por esta curva roja, ¿ya? Es una fuerza que varía dentro de ese intervalo de tiempo. El impulso va a estar dado como la integral de esta fuerza con respecto al tiempo. Es decir, el impulso es simplemente el área bajo la curva. Es todo lo que está aquí pintado de color rojo, ¿ya? Lo que puedo hacer ahora es buscar una fuerza que sea constante, que voy a llamarle fuerza media, constante, no varía en ese intervalo de tiempo, de manera que cuando yo haga la integral, es decir, el área debajo de la curva, sea la misma que la que corresponde al área de la curva roja, ¿ya? Aquí vemos que el área rojo es igual al área verde. Por lo tanto, esta fuerza media tendrá o generará el mismo impulso en este intervalo de tiempo que considerar la fuerza variable real. No solo eso, sino que esto nos permite entender un poco más el tema de impulso y cómo uno puede de alguna manera amortiguar sus efectos. En el caso de un vehículo que choca contra un muro, lo que uno va a tener es que en un breve intervalo de tiempo, ¿cierto? Muy pequeño, hay un cambio abrupto del momento lineal.
eso significa que pasamos de una velocidad o de una rapidez muy grande, por ejemplo 100 km por hora, a muy baja, 0. El vehículo se detiene, ¿ya? Y por lo tanto, la fuerza a la cual está sometida es muy intensa, muy grande. Aquí podemos ver, ¿ya? Es una fuerza variable en un breve intervalo de tiempo. Lo que hace de alguna manera el airbag o la bolsa de aire del vehículo es traspasar ese mismo impulso, es decir, el mismo área bajo la curva, este curva azul y esto amarillo tienen la misma área, por lo tanto tienen el mismo impulso, pero en un intervalo de tiempo mayor, y como lo aplico en un intervalo de tiempo mayor, la fuerza máxima a la cual es sometida la persona es muy inferior, y por lo tanto los daños que sufre son mucho menores, ¿ya? Entonces, finalmente, como recordatorio, tenemos que el impulso de una fuerza variable, fuerza neta variable, es la integral, ¿cierto?, en un cierto intervalo de tiempo, ¿ya? Yo puedo reemplazar esta fuerza variable por una fuerza constante que voy a llamar fuerza media. Y por lo tanto voy a tener la fuerza media constante en el intervalo de tiempo anterior, ¿ya? Esto significa que el área que se obtiene aquí es igual al área que se obtiene acá, que no es otra cosa que un impulso. Y vimos también que el impulso entonces es la variación de momentum lineal, y el momentum lo habíamos definido como la masa por la velocidad. Por lo tanto, vamos a tener aquí la masa por la velocidad en el punto 2, en el intervalo de tiempo 2, y la masa y la velocidad en el intervalo de tiempo 1. Vamos a hacer ahora una comparación entre lo que es el teorema del impulso y el momento lineal y el teorema del trabajo y la energía, ¿ya? El teorema del impulso y el momento lineal mezcla estos dos conceptos: impulso, momento lineal. El impulso, nosotros ya vimos que era la fuerza neta, ¿cierto?, en un cierto intervalo de tiempo. Por lo tanto, en este teorema del impulso y el momento lineal, depende del tiempo durante el cual actúa la fuerza neta, ¿ya? Por otro lado, el teorema del trabajo y la energía es un teorema que asocia el trabajo total, que actúa sobre una cierta partícula, con la variación de la energía cinética, ¿ya? Trabajo total que actúa sobre una cierta partícula, variación de energía cinética. El trabajo, la definición de trabajo es fuerza por desplazamiento. Por lo tanto, como es fuerza por desplazamiento, el teorema de trabajo y energía está principalmente asociado con una cierta distancia, ¿ya? Un desplazamiento, una cierta distancia. Así que aquí podemos ver un poco la diferencia. En el primer caso, el teorema del impulso del momento lineal dice relación con el tiempo, durante el cual se aplica una fuerza neta. Y en el segundo, el teorema del trabajo y la energía dice relación con cuál es la distancia en la que actúa esa fuerza neta, ¿ya? Vamos a hacer un caso particular en que una partícula parte al reposo, ¿ya? Vamos a suponer que en T1 en T1 la velocidad inicial es 0, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, esta partícula que tiene velocidad inicial 0, el momentum inicial, momentum en el tiempo T1, va a ser m por v1, es decir, 0. Por lo tanto, su momento lineal es 0. Pero no solo su momento lineal, sino que además su energía cinética. Energía cinética que definimos como un medio la masa por la velocidad al cuadrado. También es 0. Así que si una partícula está en reposo, tiene energía cinética 0, momento lineal 0. Se aplica una fuerza neta constante, igual a F, ¿ya? Y según el teorema de momentum e impulso, tenemos acá que el impulso es igual a la variación de momento lineal. Puedo reacomodar esto, simplemente me quedo con P2, tiro el P1 hacia acá, y me queda que el momento lineal en el tiempo 2 va a ser el momento lineal en el tiempo 1 más el impulso. Pero recientemente vimos, ¿cierto?, que el momento lineal en el tiempo 1 es 0, por lo tanto me queda que el momentum es simplemente igual al impulso, ¿ya? Por lo tanto, el momento lineal de una partícula lo puedo definir también como el impulso que la aceleró desde el reposo
hasta su rapidez actual. Esa es otra definición de momento lineal, ¿ya? Es el impulso que aceleró la partícula desde el reposo hasta su rapidez actual. Entonces, si tenemos acá una persona que está lanzando una pelota, vamos a analizar todos los conceptos que hemos introducido en este capítulo. Primero, se aplica una cierta fuerza neta, ¿ya? La fuerza neta multiplicada por el desplazamiento, ¿cierto? Me genera un trabajo, ¿ya? Y ese trabajo va a ser igual a la variación de energía cinética. Si la pelota parte del reposo, el trabajo, ¿cierto?, va a ser igual a la energía cinética final, ¿ya? Además de eso, tengo el concepto de impulso, es decir, si aplico una fuerza neta en un cierto intervalo de tiempo, tengo un cierto impulso, ¿ok? Y por lo tanto, ese impulso va a ser igual a la variación de momento lineal. Si la pelota partió del reposo nuevamente, entonces el momento lineal que se gana al final va a ser simplemente el impulso, que es la fuerza neta por el intervalo de tiempo, delta t. ¿Qué pasa entonces si yo tengo una pelota de medio kilo que se mueve a 4 metros por segundo y una más pequeñita de solo 0,1 kilogramo, pero que se mueve a una rapidez mucho mayor, 20 metros por segundo? ¿Qué pelota va a ser más fácil de atrapar? ¿La grande que se mueve con una rapidez menor o la pequeña que se mueve con una rapidez mucho mayor? En este caso hemos usado números tales que el momento lineal es el mismo para ambas pelotas. El momento lineal es masa por velocidad. Masa por velocidad, en este caso me queda simplemente 2 kilogramos por metro partido por segundo. Ese es el momento lineal. Y en este caso, masa por velocidad es lo mismo, 2 kilogramos metro partido por segundo. Por lo tanto, ambas partículas tienen el mismo momento lineal. Pero ¿qué pasa con la energía cinética? La energía cinética es 1/2 la masa por la velocidad al cuadrado, ¿ya? Y en este caso, sí son muy diferentes, ¿ya? Como la energía cinética depende de la velocidad al cuadrado, en el caso de la pelota grande, que se mueve lentamente, la energía cinética va a ser de 4 joules. Y en el caso de la pelota pequeña, que se mueve muy rápidamente, la energía cinética va a ser de 20 joules, o sea, 5 veces superior, ¿ya? Puesto que el momento lineal es igual para ambas bolas, las dos requieren el mismo impulso para detenerse. No hay ningún problema ahí. Pero para detener la bola más pequeña que se mueve con una rapidez mucho mayor, vamos a tener que de alguna manera efectuar mucho más trabajo, ¿ya? Vamos utilizando el teorema de trabajo-energía. Como la energía cinética es mucho mayor, el trabajo que se requiere para detenerla también va a ser mucho mayor, ¿okay? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima cápsula.